Sí, hoy vamos a tomar un tema que le hemos puesto Cristo en el matrimonio, y esto es continuando con nuestra serie Vida Matrimonial. Consideramos que este es un tema bastante importante en cada uno de nosotros, en nuestro matrimonio, y esta palabra, este título de Cristo en el matrimonio tiene una particularidad en Cristo en, o sea, dentro del matrimonio. Y precisamente el tema de matrimonio debe ser algo que debe de trabajarse en en las iglesias. En nuestra iglesia lo estamos haciendo, haciendo este grupo de matrimonios. El matrimonio en estos tiempos se encuentra inmerso en un mundo que constantemente es agredido, constantemente recibe agresiones Sí, hacia el matrimonio, hacia los principios que Dios estableció para el matrimonio. Cada vez nos enfrentamos a distorsiones del concepto original del matrimonio. Y bueno, y hay matrimonios que se debilitan, y muchos fracasan precisamente porque les falta el ingrediente, lo que es Cristo en el matrimonio, ¿no? Y en definitiva, pues si tenemos matrimonios bien cimentados, entonces tendremos hogares fuertes, tendremos iglesias fuertes, tendremos pues una sociedad tal vez encaminada hacia algo diferente. Y bueno, y en este tema quiero compartirles algunas preguntas. Y la pregunta es: ¿nuestro matrimonio está dirigido por Cristo? Y aquí la palabra dirigir significa hacer algo, hacer que algo que está en movimiento no se desvíe, sino que siga hacia su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo es que el matrimonio se mantenga, que el matrimonio permanezca. Otra pregunta: ¿es Cristo la roca o el fundamento de tu matrimonio o de tu casa? ¿Es Cristo el centro de tu matrimonio? ¿Es Cristo la roca o el fundamento de tu matrimonio o de tu casa? Miren, en Mateo capítulo 7, versículos 24 a 25, dice: cualquiera pues que me oye. Esa palabra oír significa entender, escuchar, obedecer. Cualquiera pues que me entiende, escucha, obedece estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Aquí en esta porción donde Jesús nos enseña de cómo podemos edificar sobre la roca, hay unas palabras que son fundamentales para que nuestro matrimonio sea fuerte, se cimente sobre la roca. Y dice, el que oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe, viene el conocimiento de Dios, en lo que es oír la palabra de Dios. Pero dice, no solamente el que las oye, sino que las oye y las hace. Entonces tenemos que practicar, tenemos que hacer la palabra de Dios, tenemos que llevarla a nuestras vidas. Dice, el que las oye y las hace, no el que las oye y se hace. se hace. No, no, es hacerlas. Está bien. Aquí son dos cosas muy distintas, y en ambas tenemos distintos los resultados. Y bueno, la pregunta: ¿es Cristo el centro de tu matrimonio? Y bueno, miren, para que Cristo sea el centro, primero Él debe ser la cabeza. Una cabeza es la que dirige, la que coordina, la que da el rumbo, la que es la responsable de las decisiones. Y en Efesios capítulo 4, del 15 al 16, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En este versículo que acabamos de leer podemos entender varias cosas, pero la más importante es que cada miembro, o sea, cada persona, miembro de la iglesia, cada familia, miembro de la iglesia, cada individuo en la iglesia, Cristo debe ser su cabeza, debe ser quien le dirija, quien le marque el rumbo, quien
quien le vaya guiando, quien esté presente en las decisiones. Por lo tanto, el matrimonio no debe andar sin cabeza o acéfalo, sino debe permitir que Cristo lo dirija, le dé el rumbo, le dé la solidez y esté presente en cada una de las decisiones. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debemos incluir a Cristo en nuestras decisiones? Bueno, miren, las decisiones siempre traerán consecuencias. Todas las decisiones que tomemos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, tomamos decisiones. Y esas decisiones traerán consecuencias en el presente o en el futuro. Y esas afectarán positivamente o negativamente a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, o a nuestros hijos, a nuestro entorno, a nuestra iglesia. Y aquí la pregunta es, ¿cómo quieres que tus decisiones afecten tu matrimonio? ¿Positivamente o negativamente? ¿Qué pasa en un matrimonio donde el centro es Cristo? El matrimonio estará siendo edificado sobre la roca. Cuando Cristo es el centro del matrimonio, se edifica sobre la roca. Y entonces vendrán ríos, vendrán tormentas, vendrán problemas, todo lo que pueda venir, pero se mantendrá firme el matrimonio. Y como lo estudiamos en Eclesiastés 4:12, que estudiamos la vez pasada, dice el versículo al final, dice, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Cuándo? Cuando Cristo está de por medio en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Perdón, es que es la emoción, dicen. Y miren, yo quiero ponerles un ejemplo sobre cómo estamos en Cristo y cómo cuando nos acercamos más a Cristo, también nos acercamos más como parejas. Y aquí traigo un triángulo. Ustedes lo conocen bien, lo usamos para nuestras, cuando hay algún percance en vehículo, pues lo ponemos, ¿verdad? Pero miren, para el ejemplo nos va a servir. Vamos a suponer que en la parte de arriba está Cristo, que es el supremo, la parte de arriba. Y nosotros, el esposo, la esposa, somos cada una de las partes. Un lado un esposo, el otro la esposa. Supongamos que el matrimonio o cada uno de los matrimonios miembros están retirados de Cristo, lejos de Cristo, lejos. ¿Qué es lo que sucede? Si ustedes ven, están lejos también de entre sí mismo, de ellos. ¿Qué pasa si vamos acercándonos más hacia Dios? Si nos vamos acercando más hacia Dios, hacia Cristo, lo que va a provocar es que nos acercamos más hacia Él, pero también nos acercamos más entre nosotros como pareja. Y si seguimos creciendo, y si estamos bien con Cristo, Él es nuestro centro, nuestro fundamento, también nosotros como matrimonio estaremos siendo parte de eso, estaremos más cerca también como pareja, que eso es lo que buscamos, procuramos. Pero también hay situaciones donde uno de los dos, pues está bien, está buscando, pero el otro está retirado. Y miren, la distancia que se ve, pues está lejos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar que ambos estemos creciendo, tal vez no en la misma proporción, pero ir buscando subir hasta estar al nivel y estar juntos. Y de eso se trata el tema de hoy precisamente, de que Cristo sea el centro en nuestro matrimonio. Voy a quitar este ejercicio. Entonces, si nosotros vemos este ejemplo de cómo podemos estar más cerca de Dios, también estaremos más cerca de nuestra pareja, estaremos más unidos. Y de eso se trata precisamente las enseñanzas que estamos siguiendo en el matrimonio, que podamos crecer juntos. Y miren, algunas consecuencias de que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio. Vamos a enumerarles algunos ejemplos que buscamos para poner cuando Cristo es el centro de nuestro matrimonio. Miren, primero, un matrimonio donde Cristo es el centro le induce a servir. En Juan capítulo 13, versículo 3 hacia adelante, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con las toallas con que estaba ceñido. Ustedes conocen esta historia, este relato donde Jesús, estando sentado a la mesa, pues se levanta y él empieza a lavar los pies de sus discípulos. A veces hemos tomado este ejemplo como algo tradicional o algo de una tradición. La gente lo hace en algunos lugares como hasta un rito de servicio. Pero Jesús nos enseña precisamente que debemos aprender a servir. Y el pasaje es un ejemplo de cómo Jesús, siendo nuestra cabeza, nos enseña a servir. Y en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Él nos da el ejemplo de que Él, estando en una posición de maestro, siendo Dios mismo, Él se bajó y nos enseña cómo tenemos que servir a los demás. Y Jesús dejó ejemplo de que todos donde Él es la cabeza, debemos servir en la iglesia, en lo individual y como matrimonio. Tenemos que aprender a servir en nuestro matrimonio, quitando cualquier grado de superioridad o de grandeza o de posición. Cristo nos dice que tengamos la capacidad la capacidad y la disposición para servir. Y en el matrimonio, como le decía, pues es algo que tenemos que hacer constantemente, servir a nuestra esposa, servir a nuestro esposo. No solamente que laves los pies, sino el concepto es mucho más amplio. Sí, es una actitud, ¿verdad? De servicio. Es una actitud de servicio y Jesús nos enseña a eso. Sí, y bueno, como punto número 2, un matrimonio donde Cristo es el centro practica la humildad también. Y si realmente Cristo gobierna nuestras vidas, como hijos de Dios, vamos a manifestar ese carácter de Cristo en nosotros. Y en Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros, así dice Cristo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y pues cuántas veces se inician conflictos y asperezas y hasta dañamos nuestro matrimonio porque no hay humildad en nuestras vidas, ¿verdad? Ni tanto de una parte como el otro. Y esto es porque no reconocemos a veces nuestros errores o también no queremos o simplemente no nos gusta o no nos parece que mi pareja tenga la razón. Nos llega a pasar, ¿verdad? Que no, pues es que él tiene la razón, pero en ese sentido como que ni uno quiere ceder, ¿verdad? Y empezamos como a debatir entre uno y el otro, ¿verdad? Porque no queremos reconocer también nuestros errores, pero también que pues el otro o él o ella tiene pues la razón. Y miren, Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, hermanos, consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos y teniendo esa actitud vamos a tener mayor respeto, mayor humildad hacia la otra persona. Y algo que resalta este versículo de Mateo 11:29 dice que vamos a hallar descanso en nuestras almas. Y esto habla de paz en nuestro corazón. Hay muchos matrimonios que no viven esa paz en su relación, en su matrimonio, en su hogar. ¿Por qué? Porque no hay esa humildad. Entonces Dios nos está llamando a que seamos humildes, así como Cristo es humilde. Pues sí, es cierto. Un matrimonio donde Cristo es el centro practica el perdón. Dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en Mateo 6:14-15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
el matrimonio es muy importante practicar precisamente el perdón. Y la pregunta sería, bueno, ¿hasta cuántas veces, verdad? Y en Mateo 18:22 dice el Señor Jesús, cuando le preguntaron, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces, aquí vemos que el perdón va de la mano con el servir y con la humildad. Necesitamos practicar los dos, tanto la humildad como practicar el servicio para poder entonces perdonar. De otra manera, a una persona que no practique ni el servicio ni la humildad, es difícil que pueda perdonar. Y ya vimos que inclusive Dios dice, o Jesús en su palabra dice que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él también no nos perdonará. Entonces tenemos que practicar nosotros también el perdón. Y como les decía, bueno, no me dejarán mentir ustedes, los matrimonios que ya tienen experiencia, seguramente hay matrimonios que tienen ya muchos años caminando juntos y no me podrán dejar mentir que se requiere precisamente practicar el matrimonio para practicar el perdón para que perdure, para que permanezca. Sí, por ejemplo, que decías que van de la mano, ¿no? De la humildad y el perdón. Por ejemplo, cuando te das cuenta de que pues la regaste o que te equivocaste, entonces pues dices tú, dices tú no, o sea, la regué, hice mal, entonces voy y pido perdón. Oye, perdóname. Pero también la otra persona con humildad recibe el perdón y dice, no, pues sí, te perdono, o sea, no pasa nada, vamos a esforzarnos, a perfeccionarnos pues en Cristo. Definitivamente es algo que tenemos que aprender a practicar y van juntos, van de la mano, es algo que tenemos que aprender a hacerlo nosotros. Y como dice, el perdón, bueno, puede traer muchas cosas. Jesús mismo nos enseñó cuando estaba en la cruz, Él dijo, aún estando en la cruz, aún cuando Él lo habíamos ofendido, lo habíamos lastimado, lo habíamos inclusive crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, el perdón trae muchísimos beneficios. Hay gente que vive, inclusive está enferma porque no perdona, o sea, se lo va consumiendo la propia, la falta de perdón. Hay gente que se ha sanado, inclusive nada más con perdonar, sana su cuerpo. Entonces, beneficios, paz, descanso, restaurar y quizás también sanar heridas que puede haber por ahí, ¿no? Sí, como cuarto punto, un matrimonio donde Cristo es el centro, vive un amor sacrificial. Y ese amor es el que está dispuesto a entregarse. Y en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y el amor sacrificial de Jesús es ese que tiene el objetivo de presentarse a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese gloriosa, así como dice Efesios capítulo 5, 27. Y pues ese es a lo que Dios nos está llevando, ¿no? También, porque Él es nuestro ejemplo a seguir, ¿verdad? Un amor sacrificial, es un amor que apunta a lo que es mejor para tu pareja. Tú deseas lo mejor para él, porque el propósito de este amor es edificar la vida de tu esposo, de tu esposa, para que se cumplan los propósitos de Dios. Y así como Cristo se entregó, también nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Definitivamente Cristo nos dejó ejemplo y a los maridos le dice, así como Cristo amó a la iglesia, tenemos que amar también a nuestra esposa de manera sacrificial. Y miren, un último punto que tenemos aquí sobre que Cristo sea el centro del matrimonio. Algo que me gustó, estaba leyendo y verdaderamente cuando Cristo es el centro del matrimonio, el matrimonio florece. Y no me queda duda de que todo lo que Dios hace, lo que Dios toca, florece. A mí me impresiona ver cómo de una semilla, la más pequeña que ustedes quieran,
muy pequeña, de esa semilla Dios la hace crecer, desarrollar, florecer, florece y da fruto. Y yo entiendo que en un matrimonio, cuando Cristo es el centro del matrimonio, que aquí es donde precisamente buscamos que Él sea parte de nuestro matrimonio, ese matrimonio florece, ese matrimonio da fruto. Y algo importante, o más importante, es permanece. A pesar de todo lo que venga a su alrededor, problemas, sufrimientos, cualquier cosa, tormentas, florece. Y miren, yo quiero invitarlos para que vayamos al libro de Números, capítulo 17, versículo 8. Vamos a encontrar un pasaje donde la vara de Aarón, dice la Biblia que reverdeció. Y yo lo quiero poner como ejemplo porque lo que Dios hace, lo que puede hacer en tu matrimonio, yo no sé en qué situación esté tu matrimonio o dónde estés con tu pareja o estés separados o no sé, pero Dios puede hacer que ese matrimonio florezca. El relato de Números 17, versículo 8, viene de unos antecedentes donde, si ustedes se acordarán, la rebelión de Coré, donde Dios trajo un juicio sobre muchos de los israelitas que se habían rebelado, y Dios les dice que cada tribu llevara una vara y que cada uno le pusiera su nombre a esa vara. Y en esas varas venía también la vara de Aarón y también le puso su nombre. Yo me imagino que eran varas que cortaron de los árboles y estaban ya prácticamente limpias, o sea, sin hojas, sin nada, una vara. Y esa vara la pusieron, la guardaron en la tarde, en la noche, y al otro día dijo que la vara que reverdeciera, esa es hacia quien Dios iba a aceptarlo para que fuera su sacerdote, para que ministrara en su templo. Y en Números 17, versículo 8 dice: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. O sea, fíjense lo que sucedió en esa vara, esa vara que seguramente a lo mejor estaba ya por secar, alguna cosa así. Esa vara dio fruto, reverdeció, dio hojas, flores y frutos, y al otro día estaba. Dios puede hacer grandes cosas en tu matrimonio. Por la situación que estés pasando, a lo mejor dices que mi matrimonio no va bien. Bueno, Dios puede hacer que florezca, que crezca, que dé fruto. O mi matrimonio siento que está un poquito mal. Bueno, pues Dios puede hacer que tu matrimonio dé frutos en abundancia. Y esto es un testimonio de lo que Él puede hacer en tu vida. Y si Cristo es parte de tu matrimonio, si en tu matrimonio a lo mejor tú estás buscando más a Dios que tu pareja, tu esposo, tu esposa, pues ora a Dios para que juntos puedan volver a buscar y caminar, y que Cristo sea el centro de tu matrimonio. Y aquellos, inclusive, si hay algún matrimonio que esté seco, si recordarán el pasaje en Ezequiel, donde aún los huesos, cuando llegó la palabra de Dios, que aún los huesos tomaron vida, aún esos huesos secos que ya estaban ahí, tomaron vida. Dios puede hacer grandes cosas con tu matrimonio, con tu pareja, con tu esposa, sí, para que eso se perdure. Sí, porque por ejemplo, cuando Cristo es el centro de nuestra vida matrimonial, nosotros podemos ver una perspectiva más diferente a otras personas. Tenemos una perspectiva correcta, una perspectiva real, porque está basada en lo que es Cristo, en su palabra. Y hay mucha gente que, por ejemplo, tiene su perspectiva bajo sus opiniones y pensando y considerando que a lo mejor, como Dios lo señala o en su palabra, pues no se adecúa a su pensamiento, a su forma de ser, su estilo de vida. Y entonces, ¿qué llega a pasar con esos matrimonios? Que pues llega un momento que van a llegar en un momento de
Sí, que chocan y que que ya chocan, no hay... un desastre matrimonial, ¿verdad? Pero por eso es que la idea de que Cristo sea nuestro matrimonio, eso es lo que nos da la fortaleza y estar en, en unidad. Es algo importante porque efectivamente cuando empezamos a meter ideas del mundo, el mundo ha buscado muchas formas de agredir el matrimonio, como platicábamos, muchas ideas, hay muchas filosofías, pensamientos, o inclusive hasta de los mismos matrimonios puede haber efectos que creen que de su forma, pero lo mejor es seguir los principios que Dios tiene para el matrimonio. Y bueno, estamos concluyendo y este tema que se me hace muy interesante, pues si pudiéramos hablar mucho más, pero creo que lo más importante ya está, que es Cristo sea el centro en nuestro matrimonio. Y como conclusión, para edificar sobre la roca debemos practicar el oír y el hacer, la palabra de Dios. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que poner en práctica lo que estamos escuchando. Tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra acerca de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos. Tenemos que practicarlo y será una muy grande bendición. Una segunda conclusión, el objetivo que establecimos al unirnos fue que nuestro matrimonio permaneciera a pesar de todo. Ustedes se acordarán cuando hizo sus votos matrimoniales, el objetivo era hasta que la muerte nos separe. Y ahí en el hambre, en la abundancia, en la escasez, etcétera, etcétera, etcétera. Y era precisamente que permanecieran. Y la manera de que permanezca es que Cristo sea el centro en el matrimonio. Y como vimos el ejemplo de nuestro triángulo, entre más cercanos estemos de Cristo, más cercanos estaremos como parejas. Y esta última, Cristo nuestro matrimonio hará que reverdezca, que eche flores, que tenga renuevos, que dé frutos, que permanezca. Cualquier situación que tengamos en nuestro matrimonio, que hoy esté pasando, que sintamos que hoy tiene debilidades o tiene rencores, tenemos que practicar el perdón, tenemos que buscar el amor, tenemos que pedir que Dios haga una obra en nuestro matrimonio. Si lo hizo con esa vara de Aarón, reverdecerla y dar fruto y todo lo demás, lo puede hacer con nuestro matrimonio. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así es, sí. Y pues también invitarles, hermanos, si algún matrimonio que nos está escuchando ahorita y pues no tiene a Cristo en su corazón, pues los invitamos a que lo reciban, que lo acepten, porque de verdad necesitamos su dirección, necesitamos que Él sea el centro de nuestra vida y el centro de nuestro matrimonio. Entonces, si hoy los que nos escuchan y si hay un matrimonio que pues no ha recibido a Cristo en su corazón, lo invitamos a que lo reciba, a que pues se arrepienta de sus pecados, ¿verdad? Y que pida perdón a Dios y que le diga a Dios, Señor, quiero ser tu hijo, quiero ser parte, Señor, de esa bendición que tú nos das y que pueda ser el centro de nuestro matrimonio. Definitivamente eso nos faltaba, pero creo que con eso está completo. Tenemos que dejarlo entrar a nuestra vida, a nuestro matrimonio, y Dios va a hacer grandes, pero grandes cosas en cada uno de ustedes, de su matrimonio. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que precisamente nos ayude a entender, a ver cómo está nuestro matrimonio y a que Cristo sea el centro. Y si no lo hemos dejado entrar, pues dejarlo entrar para que Él haga precisamente todo lo que Él desea hacer para el matrimonio. El matrimonio fue su idea, Él lo estableció así, entonces Él busca la manera de bendecirnos y la mejor manera es que Cristo sea el centro en tu matrimonio, en nuestro matrimonio. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta tarde de noche, Señor. Gracias por cada uno de los que están escuchando, viendo estos medios, estos audios, esta forma, Padre. Te pedimos que a través de todo esto tu palabra llegue al corazón de cada uno de ellos o de los que puedan escuchar y ver. Que tu palabra haga eco en el corazón de cada uno, Señor, y que
que verdaderamente reciban a Cristo en su corazón, en sus vidas, y lo hagan entrar a sus vidas, que Él sea parte de sus decisiones, que Él sea parte de lo que hacen, que sea parte de su matrimonio, para que sea bendecido, para que pueda crecer, pueda permanecer, y que cualquier cosa que venga externa hacia su matrimonio no le haga afecto, porque está cubierto con tu gracia. Te pedimos que los bendigas, y también aquellos que no te han recibido en su corazón, Padre, que te abran las puertas y que entres al corazón de ellos y que les des una nueva vida, una nueva esperanza, que ellos puedan recibirte y tengan vida eterna. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuevamente les agradecemos que nos hayan acompañado. Les invitamos nuevamente para la siguiente ocasión, 15 días por aquí. Por aquí nos vemos. Primeramente Dios, y Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas noches. Que era el último. El 15 días era el último. Sí.